Bien, ahora que ya en el video anterior vimos una introducción muy gruesa a lo que es una ecuación diferencial, es importante mencionar que este curso son ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Y qué quiere decir ordinarias? Bueno, pues simplemente que no vamos a trabajar con derivadas parciales. Este curso es un curso introductorio a las ecuaciones diferenciales, por lo tanto, solamente vamos a abarcar ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, en el video anterior vimos que era una ecuación diferencial, de manera general, y vimos también lo que significaba resolver una ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a ver es, con más amplitud, lo que es una ecuación diferencial, desde el punto de vista analítico y geométrico. Bien, desde el punto de vista analítico, desde el video anterior nosotros vimos cómo resolver una ecuación, qué era resolver una ecuación diferencial. Lo primero que tenemos que ver es que una ecuación diferencial la podemos poner de la siguiente manera. Por ejemplo, y' es igual a una función que depende de x y de y. Bien sea aquí en este caso y' sería x sería la variable independiente y y la variable dependiente. Bien, en el método analítico, resolver la ecuación diferencial era encontrar esta expresión. ¿Cómo estaba definida y? Por lo tanto, llegábamos a una resolvíamos la ecuación y encontrábamos una solución que podría ser, por ejemplo, esta sería la solución en una forma explícita. Y bueno, aquí encontrábamos en función de x cómo era la solución y, cómo estaba definida esta que encontrábamos en función obviamente de la variable independiente. Vamos a poner que la solución en un método analítico está así expresada. Vale. Pero, ¿qué significa en el espacio, de una forma geométrica? ¿Qué significa una ecuación diferencial? Bueno, a esto se le conoce como, primero tenemos que abordar el tema de campo de direcciones. En el campo de direcciones, lo que vamos a ir trabajando en este curso, bueno, solamente en este video, un campo de direcciones es, por ejemplo, aquí vamos a tener los ejes x y y. Y ven aquí, esta es una ecuación, es decir, es toda una expresión que nos dice cuánto vale la pendiente en función de un par ordenado, x o y. Claro, que aquí puede ser una función muy extensa, pero finalmente va a estar en función de dos cosas, del valor de x y del valor de y. ¿Y qué es lo que va a estar en función de estas dos cosas? La pendiente. Por lo tanto, este sistema, vamos a poner que es un sistema, se puede representar a través de un campo de direcciones. Bueno, ¿qué es el campo de direcciones? Vean. Aquí realmente lo que tenemos es
dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Y en función de eso vamos a tener que una curva, y esa curva va a estar caracterizada por su pendiente, que obviamente va a cambiar por su naturaleza en función de dónde estemos localizados en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, supongan ustedes una ecuación diferencial, por ejemplo. Lo que tendríamos sería en un punto x1 y en un punto y1, eso lo tendríamos definido por esto, y teniendo esto calcularíamos su pendiente y tendríamos entonces la pendiente de la curva de este sistema así. Nosotros podríamos continuar graficando muchos puntos. Podríamos evaluar este sistema definido por esta ecuación diferencial y calcularíamos su pendiente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí sería así. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esto, aparecerá algo a lo que llamaremos la curva integral. Bueno, recuerden que aquí en rojo es la posición, definido por x1 y y1, y en azul es la pendiente en ese punto que calculamos usando la ecuación diferencial. Entonces, la curva integral es aquella curva que es tangente a cada punto, rojo en este caso, y es perpendicular a la pendiente. Entonces así nosotros obtendríamos una familia de curvas integrales. Esto es el campo de direcciones, y la curva integral será la curva que sería esto, sería Y, lo que nosotros vamos a estar buscando. Bueno, el análisis de las ecuaciones diferenciales, el análisis geométrico, va a permitir, cuando la resolución analítica es muy engorrosa, cuando tenemos sistemas muy complejos, la solución, el análisis geométrico nos va a permitir ir calculando la curva integral, que sería la solución a nuestra ecuación diferencial. Y esto lo hace esto involucrará que usemos esto como base para resolver el sistema de la ecuación diferencial a través de métodos numéricos. El siguiente semestre o en este semestre se están tomando métodos numéricos. Bueno, la última unidad es la resolución de ecuaciones diferenciales a través de métodos numéricos. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta parte. Bueno, ya vimos la parte analítica y la parte geométrica. Vamos a comprobar que efectivamente lo que les dije de que son lo mismo,
En verdad lo es. Veamos, en la parte analítica, resolver una ecuación diferencial es encontrar y de x vamos a poner, puesto que x aquí es la variable independiente. Vamos a suponer que y vimos también que había una familia de soluciones. Cuando lo graficamos aquí vimos que había una familia de soluciones. Esto viene, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, la integral de dx. Bueno, cuando nosotros integramos, nos queda x más una constante de integración, ¿recuerdan? Bueno, eso es lo que cuando hicimos aquí en el análisis geométrico nos salían varias curvas de integración. Bueno, es porque es la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Aquí no es una ecuación diferencial, pero no es una integral. Y esa familia de soluciones, en la mayoría de los casos, está definida por esta constante que decíamos en cálculo integral, la constante de integración arbitraria. Entonces tenemos varias soluciones. Vamos a quedarnos solo con una. Vamos a suponer que la solución es y1 de x. Vamos a suponer que la solución de esta ecuación diferencial es, obviamente es y vamos a definir que y es y1 de x. Es decir, nos quedamos ya con una sola curva integral para fines didácticos de este video. Bien, ¿qué significaba resolver la ecuación diferencial de forma analítica? Bien. Quiere decir, cuando resolvíamos, como en el video pasado, quería decir que si nosotros esta función la metíamos en la ecuación diferencial, se cumplía la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se cumplía que y' es igual a f de x por y1 de x. Eso quería decir que cumplía la igualdad, que y' iba a ser igual a lo que estaba. En este caso sería f de x, la variable independiente, y de y, la que encontráramos, la que fuera. En este caso ya dijimos que iba a ser y1 de x, una solución particular de toda la familia de soluciones. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, en el aspecto geométrico, teníamos nosotros un campo de direcciones en donde teníamos varios puntos que estaban definidos por su posición en el eje X y en el eje Y teníamos sus pendientes. Y así entonces nosotros hacíamos una curva, ¿no? Y esa era la solución. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Ahora analicemos el caso geométrico. En el caso geométrico tenemos, ya no va a ser completo, va a ser por cada punto, pero vean, por cada punto la pendiente de esta curva, es decir, la que estamos buscando, es decir, toda esta, la pendiente en cada punto de esta curva, o esta, en este caso nos quedamos con una sola, vamos a suponer que es esta. La pendiente en cada punto de esta curva tiene que ser ¿qué? Tiene que ser f de xy, puesto que así está definido la ecuación diferencial. Y
debe ser igual a la pendiente que nos da el campo de direcciones. Bueno, que son las rayitas azules en cada uno de estos pasos. Eso quiere decir que la pendiente en cada punto sería aquí tendríamos que y1 de x sería igual bueno, estaría definida por bien la variable independiente, pero también estaría definida por la posición y, que es la curva que vamos a encontrar, por lo tanto sería igual a y1 de x aquí. Pero para cada punto en este caso, entonces sería para cada caso particular. Perdón. Aquí debería ser y', como está aquí y'. Entonces y' es igual a f de x por f de x, a f de x y de y1 de x. Pero aquí en este caso lo que tendríamos que hacer es para cada punto. Entonces aquí sería para y1 de x 0 a y1 de x, vamos a ponerlo así si quieren verlo, 0, y1 de x 1, y1 de x 2, bla bla bla. Y si se dan cuenta, finalmente, si nosotros hacemos cada uno de estos, es decir, por cada puntito, porque aquí tendríamos la pendiente en cada punto, si nosotros juntamos todo esto, encontraremos finalmente que esto es exactamente lo mismo que esto. Y esto demuestra que el análisis geométrico es igual, bueno, es paralelo, es equivalente al analítico. Bien, ahora veamos cómo hacer un campo de direcciones. Tenemos la ecuación diferencial de esta manera. Lo más obvio podría ser seleccionar valores de x y y. Seleccionar valores de x y y. Generalmente siempre se hace equidistante. Valores equidistantes. Ok. Eso quiere decir que vamos a ir tomando, por ejemplo, vamos a ir llenando el plano cartesiano de puntos separados equidistantemente. El número 2 es, ya que tenemos los puntos, lo que tenemos que hacer es calcular la pendiente. Calcular y', se asignan los valores aquí en función de cada punto, x y y. Y una vez que ya calculamos y', lo que vamos a obtener es las pendientes de cada uno de estos puntos. Entonces sería, por ejemplo, supongamos ustedes que
calculan la pendiente y queda así. Bueno, ahora lo que queda es trazar la curva integral. En este caso, la curva integral, aquí tendríamos una curva integral, otra curva integral y otra curva integral. Así es como se hace en métodos numéricos. En la unidad 7 de análisis numérico o de métodos numéricos, pero usualmente se usan computadoras o calculadoras, las Tejas, las HP, que casi todos los estudiantes usan en los cursos de métodos numéricos. Pero si nosotros lo hacemos a mano, se podrían imaginar, por ejemplo, si hacemos un campo de direcciones con 1000 puntos, por 1000 puntos, lo que nos llevaría a calcular Y', 1000 por 1000 veces. Entonces no hay problema cuando se hace así a computadora, pero cuando hacemos a mano, lo tenemos que hacer de una manera más lista. Vamos a ver cómo se hace de una manera más lista, sin tener que gastar tantos recursos para calcular este campo de direcciones. Vamos a recurrir a algo que se llama las isóclinas. Las isóclinas van a ser simplemente curvas o familias de curvas, pero atención, no son la curva integral. Las isóclinas no son la curva integral. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con las isóclinas, lo que hacemos es lo siguiente. A las isóclinas también se les llamó en su momento como gráficas de nivel. Y se les llamó así, bueno, ya vamos a ver por qué. La estrategia que se usa con las isóclinas es usar ciertas pendientes. En vez de encontrar muchos puntos y encontrar las pendientes de todos esos puntos, lo que se hace aquí ya no es ir primero por los puntos y luego por las pendientes, sino primero por las pendientes y después por los puntos. Entonces se asignan diferentes niveles. Generalmente las isóclinas, las pendientes, que van a hacer esto, porque finalmente esto es la pendiente de la función, bueno, es la pendiente de la ecuación diferencial, de la función representada por la ecuación diferencial, y vamos a sustituir y', que va a ser la pendiente de esa curva integral, por valores, generalmente o niveles, de ahí gráficas de nivel. Usamos por default casi siempre c igual con menos 1. ¿Qué quiere decir una pendiente igual a menos 1? Bueno, que estamos en un punto y tiene una pendiente de menos 1. Quiere decir que aquí hay 45 grados. Otra que usamos es c igual a 0. Cuando c igual a 0 quiere decir un punto en el cual la pendiente es 0. Y otro es c igual a 1. Quiere decir que va a estar a 45 grados. Y bueno, cuando nosotros ya vamos con estos tres puntos, luego podemos poner, por ejemplo, c igual a menos 2, c igual a menos 3, c igual a 2, c igual a 3. Podemos ir teniendo isóclinas, por ejemplo, en este caso, cada vez más verticales y más verticales. Incluso algunos llaman con c infinita, totalmente vertical, ¿no? La pendiente
es infinita en este caso. Igual en este caso, pero con la dirección hacia abajo. Entonces así tendríamos, por ejemplo, imaginen una isóclina así. Primero vamos a encontrar una curva o valores de puntos en los cuales todos esos puntos tengan la misma pendiente. Eso es la isóclina. Entonces, por ejemplo, supongan que esta es la isóclina para c igual a menos 1. Es decir, que en cada punto, y generalmente las isóclinas se hacen con dash lines, con líneas punteadas. Con líneas punteadas. Las curvas integrales sí se suelen poner en línea sólida, pero las isóclinas se suelen poner con punteadas. Entonces, si esta es la isóclina con c igual a menos 1, quiere decir que todos los puntos sobre esta línea isóclina tienen pendiente menos 1, es decir, tienen esta pendiente. Ahora veamos una isóclina con pendiente 0. Bueno, eso querría decir que todos los puntos en esta isóclina tienen pendiente 0. Es decir, son líneas horizontales. Y finalmente esta isóclina vamos a suponer que es de un nivel que todos, vamos a ver, vamos a suponer que tenga pendiente 5. Pendiente 1 sería 45, pendiente 5 es un poco más vertical. Ahora, ¿cómo encontramos la curva integral? Ahora sí, bueno, entonces la curva integral podríamos dibujarla así, entonces vendría algo así. Una curva integral, otra curva integral, otra curva integral. Vean que en este caso, hipotético, inventado, con solo 3 isóclinas podemos más o menos averiguar cuál es más o menos la naturaleza de la curva integral. Sin necesidad de atiborrar todo el plano con el campo de direcciones. Esto es lo que vamos a ver en este primer curso, las isóclinas a mano. Pero veamos un ejemplo particular. Veamos un ejemplo. Supongan ustedes que tenemos la siguiente ecuación. Diferencia y' igual a menos xy. En este caso tendríamos que ir asignando valores. Para c igual, vamos a empezar con menos 1. Vamos primero a modificar esto. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, es y' igual, que está en función de x y y, aquí está en función de x y y. Esta y' ya la vamos a cambiar por c1. Queremos encontrar todos los puntos en donde la pendiente de la curva integral sea menos 1. Por lo tanto, tendríamos menos 1 es igual a menos xy. Ojo que
nosotros lo que desconocemos es y, es precisamente la curva integral a la que queremos encontrar. X, la variable independiente, pues lo vamos a ir asignando nosotros 1, 2, 3 y en función de ella vamos a ir encontrando el valor de y. Por lo tanto, lo que nos conviene es dejar explícita a y. Por lo tanto, esto nos quedaría como y es igual a menos x entre menos 1. Que en este caso es S. Vamos a dejarlo así. Aquí C podría obtener el valor de menos 1 o menos 2, 0, 1, 2, 3. Vamos a dejarlo así. Y ya ahora sí vamos a empezar a asignar valores de C. Incluso vamos a modificar aquí para que sea más bonita la ecuación. Vean, esto es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta es igual a y es igual a mx más b. En este caso, más el b, que es la intersección, es 0. Entonces simplemente tenemos y es igual a mx. Por lo tanto, son líneas rectas. En este caso particular, la isóclina las isóclinas son líneas rectas. Y no solo eso, sino que además cortan en el origen. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos la ecuación y es igual a x, lo que vamos a tener es esto. Porque aquí va a valer 1, aquí va a valer 1, 2, 2. Eso es lo que tenemos. Pero aquí, menos 1 sobre c, lo único que va a hacer es estar modificando la pendiente. Por eso corta en el origen. Bueno, dicho esta obviedad, vamos a calcular las isóclinas para cada valor dependiente. A ver. Calculando isóclinas para cada nivel de C. Ok. Para C igual a menos 1. Cuando tenemos C menos 1, esto nos queda como Y es igual a menos 1 entre menos 1 por X. Es decir, Y es igual a X. Y vamos a irlo graficando. Ok, entonces tenemos Y es igual a X. Esta sería la isóclina C igual a menos 1. Para C igual con menos 1. Ahora, cualquier punto que esté sobre esta isóclina, ¿qué pendiente va a tener? Menos 1. Perdón, va a tener pendiente 1. Por lo tanto, va a estar a 45 grados.
Es decir, estarían así. En cualquier punto sobre esta isóclina, la pendiente va a ser de 45, va a tener pendiente menos 1, ¿vale? Ahora vamos a calcular para c igual con 0. Cuando c vale 0 tenemos... este es un punto interesante, vean. Si nosotros ponemos aquí 0 se hace la indeterminación, pero si nosotros lo vemos de este lado, si pasamos c, si hacemos esto, c por y es igual a menos 1x, si c vale 0, nos quedaríamos en el eje si c vale 0, nos quedaríamos con x igual con 0. Y x igual con 0, que es la línea vertical. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos otra isóclina. Bueno, es difícil graficarla porque este es el eje, pero voy a ponerlo aún al ladito, pero debería ser el mismo eje, ¿no? Porque sería aquí, este 1 pasa a dividir, me queda 0, x igual con 0. Y aquí x igual con 0, aquí sería x igual a 1, x igual a 2, aquí es x igual con 0. Toda esta línea vertical es la isóclina, entonces voy a ponerla así, pero tiene que ser en el eje. Cualquier punto sobre esa línea va a ser una... tendrá pendiente, la curva integral, la isóclina tendrá pendiente 0, es decir, será la horizontal. ¿Ok? Ahora veamos qué pasa con... para c igual con, ya vimos, menos 1, 0, vamos a ver a 1. Cuando c vale 1, tendríamos y es igual a menos 1 sobre 1 entre x. Por lo tanto, tendríamos que y es igual con menos x. Es decir, tendríamos esta línea. Y como es pendiente 1, quiere decir que está a 45. Quiere decir que, por ejemplo, en este punto estaría a 45. En este otro punto estaría 45, a 45 y a 45. Igual aquí, entonces estaría 45, a 45, a 45 y a 45. Y aquí podemos ver que son, van a ser siempre contrarias, por ejemplo, con C menos 2 y C con 2, simplemente lo que estaríamos haciendo sería hacer esto. Cambiando la amplitud, pero serán recíprocas porque pues, es el negativo aquí en esta forma, porque está aquí multiplicado por menos 1. Bien, ahora veamos
para c igual a infinito. Muchas personas lo manejan así. Entonces, ¿qué pasa cuando se convierte c infinito? Bueno, quiere decir que sería una línea vertical. Cuando escogemos c igual a infinito, una pendiente infinita, bueno, que tiende a infinito, tendríamos y es igual a menos 1 sobre infinito multiplicado por x. Esto sabemos que es 0, por lo tanto y es igual con 0. ¿Y cuál es la línea y igual con 0? Bueno, pues es esta, igual con 0. Entonces aquí nos pasa como en este caso, voy a poner la isoplina abajito, pero pues ustedes ya saben que es el eje. Y como es pendiente que tiene infinito, entonces por cada punto vamos a tener una pendiente que tiende a infinito, una vertical. Bien, ahora el tercer paso, ya que hicimos el campo de direcciones empleando las isóclinas, ahora lo que nos queda es trazar la curva integral. Vean, la curva integral tiene que ser, en este caso serían círculos. Vean, aquí sería el primero, aquí sería el segundo, entonces la curva solución o la solución de esta ecuación diferencial la hemos resuelto a través de vamos a decir así, un método geométrico, no un método numérico, en este caso ha sido un método geométrico. La curva solución es un círculo. En este momento yo les quiero preguntar, ¿ustedes recuerdan cuál es la ecuación característica de un círculo? En este caso, de un círculo que está con centro en el origen. Bueno, si ustedes lo recuerdan bien, es x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada. Entonces hemos obtenido la familia de soluciones. Vamos a comprobar analíticamente si esto fue cierto. Vamos a ver la primera forma en cómo nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial por un método analítico, que va a ser la separación de variables. Es el método más sencillo y el primero que vamos a ver en el curso. Bien, vamos a separar variables. Primero vamos a dejar esta notación y vamos a usar la notación de Leibniz, que nos dice que aquí vamos a ponerla aquí. Sería dy sobre dx, este sería el y', es igual a menos, vamos a ponerlo así, menos x sobre y. En el método de separación de variables, lo que tenemos que hacer es dejar en un miembro, bueno, preferentemente para fines didácticos, en un miembro todo lo que tenga que ver con la variable x y en el otro miembro todo lo que tenga que ver con la variable y. También podría ser, igualamos a 0 y todo en un término que tenga solamente x y en otro término todo lo que tenga y. Entonces aquí pasamos
para separar las variables, nos quedaría dy es igual a menos x de x. Vean, hemos separado en el miembro izquierdo de la ecuación diferencial todo lo que tiene que ver con y, y en el miembro derecho todo lo que tenga que ver con x. Hemos separado las variables. Ese es el método más sencillo que vamos a ver en este curso. En este caso es una ecuación diferencial muy sencilla que se puede resolver por separación de variables. Habrá otras ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver por separación de variables. En esos casos vamos a ver otros métodos de integración. Ese es el chiste de este curso, conocer bastantes tipos de ecuaciones diferenciales y ver cómo podemos resolverlas. Bien, aquí en este caso entonces simplemente tenemos que integrar. Ustedes pueden ir a su material PDF, material complementario, en donde se explica, bueno, también ya lo vieron en cálculo integral, cómo resolver una integral de esta forma por regla. En este caso nos queda y cuadrada sobre 2 más la constante de integración, vamos a poner más c1, es igual a menos x al cuadrado sobre 2 más otra constante arbitraria de integración. Vamos a simplificar esto multiplicando por 2. Nos quedaría entonces y cuadrada más 2c1 es igual a menos x cuadrada más 2c2. Reordenamos, esto nos quedaría como x cuadrada más y cuadrada es igual a 2c2 menos 2c1. Finalmente estos son constantes, entonces vamos a llamarla C3. Pero bueno, vamos a llamarla, ¿qué les parece? R, por el radio. Y podemos llamarlo también R cuadrado. Y ven, por el método analítico hemos llegado a la misma solución a la que llegamos a través del análisis geométrico de la ecuación diferencial. Bien, pero antes de continuar quiero que ustedes vean que el objetivo de este ejercicio que les estoy mostrando es encontrar y. Y hasta el momento, sí, resolvimos la ecuación diferencial, pero no hemos encontrado y de forma explícita. Entonces, para encontrar y de forma explícita, simplemente tendríamos que despejarla. Aquí tendríamos que y cuadrada es igual a r cuadrada menos x al cuadrado. Y y sería igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuál es el dominio de y? ¿Cuál es el dominio de y? Esto, al ser una raíz cuadrada, tiene que tener un dominio forzosamente positivo. Por lo tanto, el dominio de la función de y, que es lo que estábamos buscando, será siempre
positivo. A menos, claro, que ustedes hagan esto más menos, la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado. Aunque esto lo hacemos nosotros, no viene directamente de la ecuación diferencial. Y solo así obtendríamos esto. Bueno, se ve elíptico, pero realmente tiene que ser un círculo. Que concuerde realmente con el análisis geométrico que hicimos. Esto nos lleva a pensar que es muy difícil, incluso en situaciones con una ecuación diferencial tan fácil como esta, no es obvio ni evidente conocer el dominio de y teniendo la ecuación diferencial. A esto se le conoce como solución explícita, porque ya está despejada, y esta sería la solución implícita. Veamos otro ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial empleando el método del análisis geométrico con las isóclinas. Vean, aquí tenemos una ecuación diferencial, tiene la pinta de ser una ecuación muy sencilla, pero no es separable. Por más que nosotros intentemos separarla, pues no vamos a poder dejar las x en un lado las x con dx en un lado y las y de y del otro lado. Entonces vamos a intentar hacerlo por el análisis geométrico con las isóclinas. Bien, vamos a sustituir ya. Lo primero que teníamos que hacer era escoger niveles de C. En este caso C pues es la pendiente de la curva o de las curvas integrales que vamos a buscar. En este caso nos quedaría entonces la ecuación diferencial como C igual a 1 más x menos y. Vamos a dejar y expresada solita, pues es la que estamos buscando, de una manera explícita. Entonces nos quedaría y es igual a 1 más x menos c. Y aquí reordenamos para que sea aún más evidente y más sencillo el ordenamiento. Vean. Y es igual a x más 1 menos c. Aquí ya vamos a ver por qué lo pongo así. Bien, entonces aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a obtener los valores de y, los valores de cada punto en una curva integral que soluciona esta ecuación diferencial cuando tiene una cierta pendiente. Veamos qué pasa cuando c es igual con menos 1. Bueno, cuando c es igual con menos 1, esto nos queda y es igual a x más 1 y menos más 1 menos 1 nos quedaría y es igual a x más 2. Vean, también es la ecuación de una línea recta y es igual a mx más b. La pendiente es 1, es decir, va a ser una línea a 45 grados y corta el eje en el valor 2. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a dibujar el plano.
Entonces pesa 45 y corta en 2. 1, 2. Ok, aquí estamos. Ok, esta es la isóclina para C igual con menos 1. Es decir, vamos a tener las pendientes van a ser de menos 1, es decir, van a estar así. Ok, ahora vamos a hacer la isóclina para C igual a 0. Bien, cuando vale 0, aquí sería x más 1, entonces tendríamos igual a 45 y corta en 1. Y este sería para C igual a 0. Quiere decir que la pendiente en todos estos puntos va a ser 0. Una línea horizontal. Veamos qué pasa cuando... Aquí ya resultó obvio que todas van a ser líneas paralelas. Cuando... Perdón, para C igual con 1. Entonces esto nos quedaría x más y es igual a x más 1 menos 1. Nos quedaría y es igual a x. Y entonces sería identidad. Y vean ustedes, pendiente 1, entonces nos quedaría como a 45. Aquí va a ser un poco difícil de dibujar. Porque queda la pendiente exactamente sobre la misma isóclina. Ahora no se ve muy evidente, entonces ¿qué pasa cuando C es igual a 2? Bueno, esto nos quedaría como y es igual a x más 1 menos 2, quedaría y es igual a x menos 1. Entonces cortaría en menos 1. Este es igual para C igual a 1. Este sería para C igual a 2. Y como es pendiente 2, bueno, ya está más a la vertical. ¿Qué pasaría con C igual a 3? Bueno, cortaría en menos 2. Y la pendiente estaría más vertical aún. Y bueno, podríamos hacer lo mismo para C menos 2, por ejemplo. Cuando C vale menos 2, tendríamos y es igual a x más 1 menos 2.
es igual a x más 3. Cortaría el eje en más 3 aquí. Este sería para c igual a menos 2. Y la pendiente sería igual. Ahí está. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer simplemente es trazar la curva o las curvas integrales. Vean, por ejemplo, aquí tendríamos un comportamiento de este tipo. La curva integral tiene que ser tangente a cada punto y perpendicular a, a la pendiente de cada punto. Es decir, tendría que venir así. Aquí cambia en pendiente 0 y otra vez viene para acá. Otra curva integral, entonces sería así. Cambia en pendiente 0 y viene para acá. Trazamos otra y vean. Ahora de abajo para arriba, entonces tendríamos un comportamiento como este. Va así. Y bueno, podríamos trazar muchas curvas integrales. Entonces, cada una de estas curvas es una curva integral y resuelve la ecuación diferencial. Si nosotros finalmente conociéramos la ecuación que representa cada una de estas líneas rectas y la sustituimos aquí, se tiene que satisfacer entonces la ecuación diferencial. Aquí hemos resuelto esta ecuación diferencial que no es separable, que no se puede resolver por separación de variables, empleando el análisis geométrico. Pero aquí veamos por favor unas cosas. Cada curva integral no se puede tocar. Analicen ustedes si puede haber una curva, dos curvas que se puedan tocar. Lo voy a poner aquí. Y además, analicen ustedes que por cada punto solo puede haber una tangente, una pendiente particular. Y eso nos da el campo de direcciones. Es decir, el campo de direcciones obliga a que cada punto solo tenga una pendiente. Bien, veamos esto. ¿Qué quiere decir que las curvas no se pueden tocar? Yo aquí tengo un punto y vamos a suponer que es este punto. El campo de direcciones me obliga a que todas las curvas sean así para resolver la ecuación diferencial. Quiere decir que si, por ejemplo, en este punto la curva integral va a venir así, no puede existir otra curva integral que venga con una pendiente diferente, porque por cada punto
por cada punto del campo de direcciones, solamente se tiene una dirección. No puede haber múltiples direcciones. Por lo tanto, eso justifica que las curvas no se puedan tocar. Bueno, y aquí me van a decir, profe, pero ¿qué pasa aquí con esta isoglina de C igual a 1? Bueno, aquí tampoco se están tocando las curvas. Esto se comportaría si nosotros hiciéramos un zoom de esta sección desde C igual a 0, vamos a poner, hasta C igual con menos 2, con C igual a 2. Vamos a hacer el zoom. Este es C1. Ok, esto es el zoom de esta pequeña sección, de este tubo que hay aquí, de este corredor. Entonces, aquí viene una curva solución, una curva integral. Y aquí viene el 0 ya. Entonces, aquí viene así. Aquí lo que va a estar pasando es que se va a comportar como asintótica. Todas estas curvas soluciones van a ser asintóticas. Es decir, no se van a tocar. A medida que tendamos hacia el infinito, estas se van a ir acercando, sí, cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero nunca se van a tocar. Y eso viene a colación por un teorema que se llama teorema de existencia y unicidad. En la mayoría de los ejercicios que vamos a estar haciendo, queremos primero determinar si la ecuación diferencial tiene solución. Hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución o que tienen una solución solamente única en un rango determinado, o puede ser que una ecuación diferencial tenga múltiples soluciones. Vamos a ir avanzando poco a poco en esto. Pues una vez que ya quedó claro que solamente que las curvas no se pueden tocar, eso también nos dice que el campo de direcciones obliga a cada una a tener una pendiente. Y esto viene aquí por, bueno, esta es la parte que se refiere a la unicidad, en donde solamente hay una solución por cada punto, porque en cada punto de este campo de direcciones, por cada punto solamente pasa una curva integral. Esta es la parte de unicidad del teorema de existencia y unicidad, que a lo largo del curso van a ver que va a ir quedando cada vez más claro. Y el teorema de existencia. Bien, vamos a dejar esto aquí así. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo fue muy bonito. Bueno, vamos a aprovechar aún más este ejemplo. Vean, aquí encontramos que la función que y igual a x era una solución. Aquí va a estar muy difícil que yo les diga, no hombre, pues esta curva integral tiene tal forma. Ya eso sería un método numérico para encontrarla. Pero pues esta va a ser muy fácil. Cuando c igual con 1, habíamos dicho que era y es igual a x. Vamos a ver si nosotros hacemos eso y sustituimos aquí en la ecuación diferencial. Vamos a ver si eso es cierto. Bien, si nosotros decimos que la solución de esta ecuación diferencial, es decir, encontrar cómo está definido y por
nuestro análisis geométrico encontramos que una solución posible es y igual a x, que es esta. De hecho, cuando tiende al infinito es la solución de esta ecuación diferencial. Veamos entonces si la solución es que y es igual a x, vamos a derivar y, entonces y' sería igual a dx. O a 1 de x. Vamos a sustituir entonces 1 es igual a 1 más x menos, y aquí y ya la definimos como igual a x. Por lo tanto, esto se simplifica, más x menos x, y nos queda que 1 es igual con 1. Y aquí analíticamente hemos comprobado que efectivamente esta curva integral y igual a x satisface la ecuación diferencial. Bueno, ahora sí vamos a dejar este ejemplo. Y vamos a ver un ejemplo que nos permita comprender más sobre el teorema de existencia y unicidad. Veamos este ejemplo. A cambiar la nomenclatura, vamos a intentar resolverla, por ejemplo, por separación de variables. Aquí nos quedaría x de y sobre dx es igual a 1 menos y. Separamos las variables, nos queda dy sobre 1 menos y es igual a dx sobre x. Entonces aquí si hacemos la integración, nos saldría aquí, por separación de variables, nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos y, más la constante arbitraria de integración. Vamos a poner la C1 es igual a logaritmo natural de valor absoluto de x más C2. Bien, ahora simplemente lo que voy a hacer es reordenar para que nos quede más digerible la ecuación diferencial. Voy a dejar, como lo que nos interesa en las isóclinas es encontrar y, voy a dejar esto del lado izquierdo y esto del lado derecho. Entonces nos quedaría como logaritmo natural de valor absoluto de 1 menos y es igual a logaritmo natural de valor absoluto de x más C2 menos C1. Esto lo voy a renombrar como C3. Y si ahora me deshago de los logaritmos, el miembro izquierdo tomo así, me quedaría 1 menos y es igual a C3x. Vamos a nombrar esta, bueno, que esto es igual a logaritmo natural de x por a la C3. Y como es la misma base, pasaban sumándose. Por lo tanto, a esto lo voy a llamar ahora C4, que es lo que tengo aquí. ¿Vale? Y ahora simplemente voy a despejar y. Quedaría menos y es igual a C4 por x menos 1. Esta
Esto me quedaría, ya para que sea y, me quedaría y es igual a 1 menos C4 X. Ok, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a volverlo a reordenar para que me quede la de la forma y es igual a mx más b, para que sea más fácil hacer las isóclinas. Me quedaría entonces menos C4X más 1. Este es un ejemplo muy bonito, las isóclinas van a ser líneas rectas. Bien, vamos a hacer las isóclinas. Bien, analicemos entonces cómo sería la representación geométrica. A ver, aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Cuando X vale 0, Y va a valer 1. Ok. Ahora, vamos a tener, vean, esto es una línea recta, y es igual a mx más b. Se va a cortar en 1, pero vamos a tener aquí que depender del valor de C4. Cuando C4 vale 0, efectivamente va a ser esta línea recta, ¿no? Cuando C4 valga 1, vamos a tener esto. Entonces, a medida que C4 vaya cambiando de positivo a negativo, lo único que vamos a tener es que vamos a tener aquí muchas líneas. A medida que C4 vaya cambiando, nosotros vamos a estar moviendo la inclinación de la línea recta, pues es la pendiente. Ok, ahí está claro. Ahora, analicemos entonces si, analicemos si hay solución en x igual a 0 y analicemos si es la única solución. A ver, aquí resulta muy obvio ver que efectivamente no vamos a tener una única solución en x igual a 0. Es decir, es más, tenemos una familia de soluciones infinitas que cruzan en este punto. Y bueno, aquí me van a decir, profe, pero no se supone que por cada punto solamente debe de haber una pendiente. Efectivamente, eso nos dice el teorema de existencia y unicidad. En este caso, no se cumple. Por lo tanto, no hay solución única. Ahora veamos también qué pasa cuando estamos en x igual con 0. En esta sección. Es decir, la sección que va desde 0 hasta 1, ¿vale? No incluido. A ver, ¿qué pasaría cuando estamos en y igual a 0.5? ¿Ok? Si estamos en y igual a 0.5, si estamos en y igual a 0.5, quiere decir que estamos menos C4, aquí estamos en x igual con 0, más 1. Esto se
simplifica y nos queda aquí esto, que 0.5 es igual con 1. Y esto es un absurdo. Porque 0.5 no es igual a 1. Quiere decir que aquí, en esta parte, igual si ustedes ponen, por ejemplo, 0.9999, sí se aproximará casi a la igualdad, pero no será la igualdad. Hasta 0.0001, o 0 también, en este caso sí está incluido, vamos a llegar a este absurdo. Por lo tanto, aquí no hay solución para esta ecuación diferencial. ¿Y esto por qué es así? Bueno, vamos a analizar por qué esto no es así. Partamos de aquí. Esta era la ecuación diferencial. Si nosotros despejamos y' es igual a 1 menos y entre x. ¿Alguien podría decirme qué está pasando aquí? En este caso, si x es igual a 0, vamos a obtener una indeterminación. Quiere decir que en este punto no es continua. Bueno, en este caso no es continua la pendiente, entonces no será continua la... bueno, en este caso no es continua la función y por lo tanto no hay solución. O no hay, en este caso vamos a dejarlo siendo grueso, no hay única solución. Bien, el teorema de existencia de unicidad que vamos a ver casi al final de esta unidad nos dice, grosso modo, que para que exista una solución, la función debe ser continua. Y además, para que la solución sea única, una y solo una, vamos a ponerlo coloquialmente, para que la solución sea única, la derivada parcial de y o de la función con respecto a y tiene que existir. Bien, ya con eso creo que podemos tener una pequeña introducción un poquito más específica de la unidad 1. A partir de ahora vamos a ver, ya que está claro qué es una ecuación diferencial, ordinaria, qué es resolver una ecuación diferencial, su interpretación analítica y su interpretación geométrica. Ya vimos cómo resolver una ecuación diferencial a través del método más sencillo de separación de variables. Abordamos también de manera muy gruesa lo que es el teorema de existencia y unicidad. Ahora vamos a comenzar a hacer ejercicios sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales.